Entonces, pues buenas noches para todos. El propósito de este CIPAS, este primer CIPAS de la tarea 3, con respecto a cuantificadores y proposiciones categóricas, la parte de razonamiento la vamos a tener en el próximo encuentro. Recordarles que aquí pues tenemos estudiantes de los tutores Carla Milena Gómez, Victoria Eugenia Gutiérrez, Julio César Ayala y pues en el caso mío, pues Carlos Julio Flores Ardila. Entonces para el día de hoy nos vamos a centrar en 4 partecitas, ¿vale? La primera corresponde a los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Vamos a identificarlo, ¿cierto? ¿Cuántas hay? Y además reconocer el propósito de cada una. Seguido de ello, pues vamos a encontrar las proposiciones categóricas de la misma manera, cuáles y cuántas son. Vamos a hablar sobre la simbología y los diagramas para esas proposiciones categóricas. Y en el caso de las proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, ¿a qué hago referencia con todo esto? Que con toda esta temática, la intención es que a ustedes les quede claro cómo realizar o cómo ejecutar los ejercicios 1, 2 y 3. Sin embargo, pues también me voy a dar como un indicio, o bueno, un indicio no, sino más bien una orientación de cómo hacer el ejercicio complementario, que en este caso pues es la participación a una actividad institucional que sea propia de la escuela de SBTI. Entonces, pues, sin más preámbulos, recordarles la asistencia. Toda la asistencia de cada uno de los encuentros CIPAS debe de estar por el campus. Entonces aquí yo les muestro un pantallazo de cómo les debería aparecer. Entonces pues arranquemos de una vez con la temática. Entonces recordemos que acá un cuantificador va a generar una expresión con la cual pues la intención precisamente es eso, cuantificar, de generar o de determinar la cantidad en esa preposición, ¿cierto? Entonces aquí va a valer de unas palabras específicas. Hay unas expresiones que se tienden a usar como cuantificadores. Este es el grupito que más se tienden a usar en los cuantificadores. Entonces, por ejemplo, tenemos todos, algunos, ninguno, todos, ¿cierto? No todos, solo uno, existe por lo menos uno o alguno. Entonces, todas esas palabritas nos van a determinar la cantidad en una proposición, en una frase, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos pequeñitos. Todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Entonces, aquí la palabra todos ya me está cuantificando, ¿cierto? Me está diciendo cuántos, ¿cierto? Cuadrados tienen la misma medida. Entonces, aquí me está encerrando a que todos los cuadrados presentan esa misma característica. ¿Qué ocurre con la siguiente? Me dice, algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de mi primo. Mi primo le gusta montar cicla, ¿cierto? Es ciclista, pero resulta que no ha ido al Giro de Italia. Entonces, aquí en este caso, mi primo no entraría en este caso en el ejercicio, en el ejemplo. Entonces, me está diciendo, algunos ciclistas han ido pues a la gira de Italia, al Giro de Italia, no a la gira, al Giro de Italia. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de los tipos o de las clases de cuantificadores. Entonces, yo sé que muchos de ustedes ya han observado pues los videos orientadores que hemos compartido en los foros. Hay 2 tipos de cuantificadores. Bueno, las vamos a centrar aquí. Una es universal y la otra es existencial. Entonces, miremos en la universal. Aquí en la universal me dice que todo lo que está en la proposición es verdadera, ¿cierto? Todo lo que está en esa proposición es verdadera. Entonces, ejemplo, todas las frutas son dulces, ¿cierto? Ninguna fruta es dulce. Entonces, aquí hablamos de 2 palabras, de 2 cuantificadores que me van a determinar si ese universo es afirmativo o es negativo, ¿vale? Por otra parte, los cuales se simbolizan de la siguiente manera. Entonces, en la parte universal, decimos A
donde A pertenece, donde A, ¿aló? Listo, entonces acá donde decimos que A pertenece al universo y que esta corresponde a una proposición, que esa proposición es X, ¿vale? Entonces, es decir, para todo X, en este caso esta parte, se cumple P. ¿Qué ocurre con el negativo? En el negativo, así como hemos visto en los anteriores ejercicios, simplemente se le agrega a esa proposición el símbolo de esta virgulina, creo que se dice así, virgulilla. Entonces, acá en este caso, la propuesta simbólica o la ecuación simbólica en cierta medida quedaría de esta forma para todo universo que sea negativo. Pues para todo X no se cumple P. Y es de esa forma en cómo se expresa de manera simbólica el lenguaje natural. Si todas las frutas son dulces, quedaría de esta forma. Ninguna fruta es dulce, es de esta forma. Sin embargo, pues recuerden que para ese tipo de ejercicios, ustedes tienen que especificar qué significa X, ¿vale? Para poder luego generar esa expresión en el lenguaje natural. Listo, entonces, ayúdenme ustedes a realizar esta parte de este lenguaje simbólico. Hablamos de las dos ejemplos de la vez pasada, de la diapositiva anterior. Aquí tenemos estas dos. Todas las frutas son dulces. ¿Cómo quedaría la expresión? Me gustaría leerlos aquí en el chat. ¿Cómo quedaría esa expresión simbólica, sabiendo de que es universal? ¿Sí me están entendiendo o vuelvo a explicar esa parte? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Listo, de una, Juliet, no hay problema. Entonces, aquí hablamos, sí está claro que hay dos tipos de universal, ¿cierto? De cuantificador universal. Una positiva o una afirmativa y una negativa. Entonces, para el caso de la expresión simbólica, ¿qué decimos? Esta invertida, que significa para todo. Entonces, esta invertida significa para todo X. ¿Quién va a ser X? ¿Quién va a ser X? El La fruta. sujeto, Todas exacto, el las sujeto, frutas. ¿cierto? Exacto, el sujeto. Entonces, ¿qué me dice? Para todo X pertenece al universo. O en este caso, que cumple la condición de P. Si yo tengo una manzana, ¿qué vamos a decir? Que es dulce, ¿cierto? Porque de acuerdo a la proposición que es verdadera, pues inmediatamente tenemos esta expresión. Para el caso del negativo, simplemente que para todo X no se me va a cumplir P, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el lulo. El lulo no es dulce. Exacto. Sin embargo, pues tengamos en cuenta que siempre el cuantificador universal tiene que ser verdadera, ¿vale? Bien sea afirmativo o bien sea negativo. Entonces, vayamos al ejercicio. Todas las frutas son El dulces. Bueno, ya cuantificador, sabemos, profe. señor. ¿El cuantificador es cuál? Bueno, aquí el cuantificador viene siendo la primera palabra. En este caso la vamos a reconocer con la primera expresión, la primera palabra. Ese es el cuantificador. Es el que me va a decir la cantidad en una proposición. Recordemos que una proposición tiene un verbo, un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, aquí la fruta vendría siendo el sujeto. Aquí el verbo ser o estar
¿cierto? Y aquí tenemos el complemento. Entonces, todo esto es una proposición. Y el cuantificador me va a decir la cantidad, me va a magnificar, ¿cierto? Esa proposición. Entonces, para este caso, el universal, que es el primer tipo que estamos viendo, tiene que ser sí o sí verdadera. Para que sea de esa forma, que sea universal. Entonces, por eso hablamos de que hay solamente dos cuantificadores para el universal. Todas o ninguna. Entonces, aquí donde vemos esos dos tipos de cuantificadores. Entonces, hablamos de que todas las frutas son dulces, por lo tanto, es un universal afirmativo. ¿Cierto? Porque aquí la palabra toda ya me está afirmando. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Quedaría igual que la anterior. Bueno, aquí yo me adelanté. Esta también valdría para acá. Todos los gatos tienen cola, ¿cierto? Es una verdad universal y además es afirmativa. Que le mochen la cola ya es otra cosa. O que nazca sin cola ya es otra cosa. Pero de por sí, la proposición me está diciendo que todos los gatos tienen cola. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para todo X, es decir, para todo gato, cumple esa proposición. ¿Cuál proposición? Que los gatos tienen cola. Entonces, mira, por eso queda de esta forma y en cierta medida es así como tiene que quedar en la expresión del ejercicio. Ustedes tienen una proposición con un cuantificador y tienen que generar el símbolo. Entonces, ahorita más adelante vemos un poco más de simbología. Entonces, en este caso, para el lenguaje universal afirmativo, debe de tener su lenguaje simbólico y qué significa ese lenguaje simbólico. O sea, qué significa en cierta medida ese complemento de X. Entonces, todo esto que vemos acá con esos símbolos raros, entonces, para todo X que cumple, ¿vale? Entonces, ¿qué cumple? La condición ¿de quién? De P. ¿Dale? Entonces, todos los gatos X tal que tienen cola. Esta parte que vemos acá corresponde a esto, a esta primera parte. Tiene cola. Mira. Cumple esa condición. Entonces vayamos a la siguiente. Ninguna ave tiene alas. Entonces aquí me está hablando de un universal negativo. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que ninguna. Entonces, en la expresión que deben ustedes en cierta medida ubicar es de este estilo. Entonces, todas las aves, mira, todas las aves, porque en cierta medida debe de ser verdadera, recuerden, debe ser verdadera, pero en complemento la pueden negar, que es lo que ocurre en este caso. Entonces, todas las aves cumple la misma condición que como si fuera universal afirmativo. Pero ¿qué ocurre? Aquí el no tiene alas, pues iría en esta situación. Por eso acá, mire, esta parte de la expresión simbólica, ¿cierto? Le ponemos este simbolito para significar que no cumple la condición de P. ¿Vale? ¿Sí me hago entender? Profe, ¿cómo se Señor. leería esa ¿Cuál? de no tiene alas? P se le diría así. Todas las aves tal que no tienen alas.
Porque partimos de una verdad para así luego mirar si es negativa o si es afirmativa. Todos sabemos que que todas las aves tienen alas, ¿cierto? Pero de acuerdo con la proposición, ¿cierto? No cumple con esa condición verdadera. Sí me hago entender, ¿verdad? Que aquí vuelvo a traer a colación la expresión anterior. Mira, la expresión anterior que teníamos. Aquí en este caso, la afirmación, o bueno, la proposición es afirmativa y es universal porque todos los gatos tienen cola, ¿cierto? Y la proposición que tenemos acá me dice todos. Doctor, Señor. se vuelve negativa es por el cuantificador, no. Sería ninguno. Sí, el cuantificador lo vuelve negativo. Ok. Profe, Señor. yo creería que, por ejemplo, ahí hace falta la tablita donde sabemos qué cuantificador utilizaremos dependiendo de la palabra que usted está colocando. En este Sí, caso, sí, cuando señor. utilizamos ninguna, todos, para saber qué cuantificador vamos a utilizar, si es universal afirmativo o negativo, como para que Exacto. tengamos, de pronto no nos perdamos algunos compañeros. Yo la tengo clara, pero para que algunos no nos perdamos y sepamos decirle al momento de usted dar la explicación ahí. Listo, perfecto. Sí, más adelante aquí tenemos la tablita, sino que pues aquí la intención de esta parte es que ustedes entiendan de que hay unas palabras clave, ¿cierto? Que hay unas palabras clave. Entonces, cuando hablamos de universal, partimos de una verdad. Por eso les mencionaba al inicio de que es la proposición que es verdadera para todos los valores, ¿vale? Entonces, aquí es donde hablamos de la otra que es existencial. Cuando hablamos de existencial es que es particular, ¿cierto? Que solamente la proposición en que existe un elemento que X en el universo del discurso, que en cierta medida es verdadera. Me explico. Vayamos con ejemplos. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Es existencia afirmativo. ¿Por qué? Porque es particular, ¿cierto? Es particular, independientemente de que me hayan matriculado o no, es algo bien particular la situación de matricularse en ese periodo, sabiendo que en la universidad hay otros periodos para hacerlo. Entonces, aquí el cuantificador que sea existencial va a ser en cierta medida la palabra algunos. ¿Vale? Va a ser algunos la palabra clave en este caso del cuantificador existencial. ¿Cuándo es negativo? Cuando el verbo se niega, ¿cierto? Cuando el verbo se niega. Entonces, ahorita, ¿cómo se simboliza? En este caso ya no va a ser la A, sino que va a ser una E mirando para el otro lado. Entonces, ¿qué me quiere decir esta E? Y es diferente a esta. Me dice, esto representa, hay al menos un X que me va a cumplir la proposición. ¿Qué pasa con el que es existencial negativo? No me la va a cumplir, mira. No me va a cumplir la condición o no me cumple esa proposición. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. ¿Cómo quedaría la expresión? La expresión quedaría de esta forma. ¿Cierto? Existe, que significa está mirando para el otro lado, algún estudiante X tal que se matriculó en el periodo 1604. Profe, una pregunta. Señor, El tal que la E y la U siempre se tienen que poner. pues son condiciones.
recuerda que partimos de una verdad para mirar si es existencial o si es universal. Si sabemos de que viene una palabra con un cuantificador algún, pues en cierta medida ya podríamos identificar que es una particularidad, no es para todas las personas, ¿cierto? No es para todo el universo, como lo vimos anteriormente. Sabemos que todos los gatos tienen cola, eso es el universo. Que ya si la proposición me dice ninguna, ¿cierto? Ningún gato tiene cola, pues entonces, a pesar de que no se cumple la condición, ahí es donde viene a partir de la verdad. O sea, todo el universo, o sea, todo lo que sabemos es que los gatos tienen cola. Si no tiene gato, si no tiene cola, pues en cierta medida no va a afectar el análisis de ella. Simplemente a nivel simbólico lo va a expresar de otra forma. Tutor, pero el existe pertenece también al universo, ¿no? No, el No. existe no hace parte del universo. En la simbología se pone X pertenece a U. X pertenece a U. No, recuerde que acá en este caso tiene que mencionar si es universo o si es existencial. Por eso, acá en este caso en la simbología, esta E me va a significar en el lenguaje natural el cuantificador. Hagan de cuenta que esto es como si fuera la palabra algún. O sea, en el lenguaje simbólico, la E que va mirando hacia el lado derecho me va a expresar ese cuantificador. Entonces, E invertida, X, ¿cuál es? Estudiantes, ¿cierto? Que pertenecen a esa condición, a ese universo. Pero, ¿qué me dice? Que X corresponden a qué? Los que se matricularon en el periodo 1604. Entonces, por eso si se dan cuenta, en el segundo paréntesis, lo que va es X más el verbo y el complemento. O sea, esta X es ese sujeto que tenemos en el ejemplo. ¿Sí me hago entender? Por eso decimos que en el lenguaje simbólico queda, existe algún estudiante, X significa estudiante, tal que se matriculó en el periodo 1604. ¿Qué ocurre en el caso del negativo? Mira, si se dan cuenta, permítame borro acá y hagamos una comparativa. Mira, esto es igual a esto. Mira, estos dos son iguales. ¿Por qué? Porque partimos de una verdad. Es decir, ¿existe algún estudiante? ¿Qué va a pasar con lo demás? Hagan de cuenta que esto es como si fuera el verbo y el predicado. Pues todo esto es lo que hace la parte del cuantificador más el sujeto. Aquí el verbo más el predicado. Entonces, aquí me está diciendo, ¿existe algún estudiante que no matriculó en el periodo 1604? Entonces, ¿qué podríamos hacer incluso a reorganizar? También se los pongo aquí. Quedaría algo así. Si yo la reorganizara de esta forma. ¿Vale? Entonces aquí, permítanme.
Quedaría así. Matrículo. Uy. En el periodo. Uy. 1604. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Simplemente reemplacé el no por el símbolo. ¿De la qué? De la condición. ¿De la condición de quién? Del sujeto. Entonces, o pueden escribirlo de esta forma o pueden escribirlo de esta forma. ¿Qué es lo que no pueden en cierta medida, pues, digámoslo así, confundir? Listo, ustedes ven aquí dos letras diferentes, ¿cierto? Pero en el lenguaje simbólico, esta P, pues se puede reemplazar inmediatamente con esta condición. Es decir, hagan de cuenta que esto que estoy poniendo aquí en el segundo paréntesis es de una forma más organizada. ¿Vale? ¿Hay En alguna ese caso, pregunta? Señor. tutor, se utiliza el lenguaje natural. Sí, ¿verdad? Porque usted está utilizando matriculó en el periodo 1604, que es parte del ejercicio, ¿no? Sí, claro, exacto. Sino que pues acá en este caso ustedes tienen que poner, o de acuerdo con la guía del anexo 8, pues allí digámoslo así, les mencionan que deben aparecer o que deben encontrar o deben de mencionar esa proposición. Por eso O, acá en este caso, o pueden poner no matriculó en el periodo 1604 o pueden poner esta viñeta, ¿cierto? Este símbolo y poner todo lo demás de forma afirmativa. listo. Tutor, otra consulta. ¿Y el símbolo de existe o de algún no se cambia? No importa que sea negativo o afirmativo. Exacto, así es, perfecto. A eso era lo que yo quería que ustedes llegaran. Independientemente de que sea afirmativo o negativo, siempre vamos a partir de un universo o de una existencia afirmativa. Por eso les mencionaba acá en la definición. Es la proposición en que existe un elemento X en el universo del discurso tal que sea verdadero. Por eso acá en este caso hablamos de quién, del universo. Por eso aquí aparece la U. O sea, que el universo sí o sí es verdadero. Tenemos que tener en claro eso. El universo es verdadero sí o sí. Pero ¿qué ocurre? Que esa proposición puede ser universal, que en este caso vimos que en vez de la E mirando hacia la derecha, tenemos es una A invertida, ¿cierto? Si fuera universal, usamos esta. Pero si es existencial, usamos la E mirando para el otro lado. Y tutor, ¿y cuando es universal, no cambia en la negativa o sí cambia? Sí, sí cambia, claro. Pues obviamente va a tener esta misma estructura. Me explico. Ya sabemos que esta es la existencial negativa. La universal, ¿cómo quedaría? Quedaría para todo X, ¿cierto? Que pertenece al universo tal que X no cumple la condición de la proposición. Si se dan cuenta, es similar a la que les acabo de poner acá en cuadradito. Es similar. Solamente que, ¿qué va a pasar? Que me cambia el símbolo, este simbolito, por este símbolo. ¿Cierto? La E es un cuantificador particular, ¿cierto? Porque no me encierra todo el universo, sino que me está diciendo algunas. En cambio, la otra me dice a nivel del universo. Señora. Sí, sí quedó clara la intención del por qué estoy hablando de ello. Y ahorita sí vamos a lo que decía Carlos.
Entonces aquí vamos a ver esos cuantificadores. Entonces, tenemos el cuantificador universal. Ese es el símbolo. Cuantificador existencial. Este símbolo. Cuantificador existencial único. Este símbolo. Negación del cuantificador existencial. Este. ¿Cierto? Entonces, si completáramos esto, quedaría así. Todo esto quedaría así. ¿Por qué? Porque partimos de un universo. ¿Vale? Entonces, palabras clave para los cuantificadores. Entonces, hagamos un recorderis. Hay dos tipos de cuantificadores en el cual nos vamos a centrar, ¿cierto? Universal y existencial. Universal me quiere decir todo, ¿cierto? Todo ese conjunto, toda esa cantidad, ¿cierto? Toda la proposición es verdadera para todos los valores de X en el universo, ¿cierto? Que puede ser universal afirmativo o universal negativo. Y en el caso del existencial, el existencial ya es algo más particular, pero se sabe que el universo es verdadero. Entonces también tenemos existencial afirmativo y existencial negativo. Las otras dos es como para que reconozcamos de que no solamente existen esos dos cuantificadores, sino que hay muchos más. Por eso también les mencioné esta parte, ¿cierto? Todos estos cuantificadores, todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o alguno. Entonces, todos estos cuantificadores me van a determinar esa cantidad de la proposición. Entonces, aquí solamente nos vamos a centrar en dos, en la universal y en la existencial, que es para el ejercicio 1. Entonces, hagamos esta parte a ver si comprendieron. Tenemos estos cuantificadores al lado derecho y al lado izquierdo tenemos pues las dos, digámoslo así, clases de cuantificadores. Tenemos la existencial y tenemos la universal. A ver, los leo o los escucho, como deseen, no hay problema. La palabra todos, ¿cuál vendría siendo? Universal. Bueno, yo lo voy escribiendo acá, universal. ¿Todo de acuerdo? Universal, sí. Sí, señor. Listo. Algunos, ¿cómo quedaría? Existencial. 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 Ninguno. Universal. Universal. Perfecto. Y solo uno. Existencial. Bueno, esa fue la respuesta que ustedes dieron. Vamos a ver. Existencial. Algunos, solo uno. Perfecto. Y universal, todos o ninguno. La siguiente sí lo van a hacer entre ustedes. ¿Vale? Bueno, venimos aquí con la primera. Los perros tienen orejas, ¿cierto? ¿Cuál vendría siendo? Espérame un momento. Todos los Acá. perros. Todos. Todos. ¿Listo? Todos los El perros tipo de tienen orejas. Exacto. El tipo de cuantificador va a ser todo. Universal. Para Así. allá vamos. Para allá vamos. Entonces, la expresión simbólica, ¿cómo quedaría? Recuerde que nosotros hablábamos de que hay una, permítanme, nos devolvemos. Miremos a ver acá. Si quieren, tomen pantallazo. Pues mire, hay al menos uno. Si quieren, me lo pueden escribir de esta forma. Hay al menos un X, no se cumple P. O esta, todas las tal que no tiene alas. O todos los gatos X. En este caso, pues vayámonos con la
con el ejemplo. Te vayamos con el ejercicio. Ya ustedes dijeron que era todos. Ahorita, ¿cómo quedaría la expresión simbólica? ¿Cómo quedaría? Profe, quedaría A al revés, ¿Listo? A al revés. X, U, E, U, eso se cierra entre paréntesis, se abre otro paréntesis y se pone X, los perros tienen orejas. Exacto, listo. Esa es la expresión simbólica de forma, en cierta medida, como matemática, ¿cierto? Pero recuerde que acá en este caso lo hubiésemos hecho de la siguiente manera. Es decir, para todo, entonces, para todo, X, ¿cierto? Correspondería a esta parte que ustedes me acaban de decir. Que mira, si lo vemos acá. Y me dice X tienen orejas. Recuerden que X en la segunda paréntesis ya me va a reemplazar al sujeto. Entonces, ¿qué tengo que agregar? El verbo y el complemento. ¿Vale? Listo. Siguiente pregunta. Tipo de cuantificador. Universal no. Universal. ¿Universal qué? Universal, Perfecto, Carla. Perfecto, Carla. Y Estefanía, universal afirmativo. ¿Cierto? Porque cumple la condición. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que realizar con los dos ejemplos que aparecen en la guía. ¿Vale? Entonces, primero tienen que identificar cuál es el tipo de cuantificador, realizar la expresión simbólica, ¿cierto? O bueno, más que poner el tipo, sino mencionar el cuantificador que me permite comprender esa frase. La expresión simbólica de esta forma, primero agregan este simbolito, ¿cierto? Esta parte simbólica, y después viene qué significa o cómo se lee esa expresión simbólica. Y después, si hablamos de la clase de cuantificador, si es universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo o existencial negativo. ¿Cómo es que se conoce la E invertida? Universal. Pero Para la E todos. Para para todos. Para todo X. Entonces, independientemente, por ejemplo, si aquí dijera ninguno, ¿cierto? O ningún perro. Entonces, independientemente de la proposición, tenemos que partir de un universo verdadero. Es decir, para todo perro, para todo X, no se cumple P. Ya era donde yo les mencionaba las diferencias. ¿Vale? Si la pusiéramos como ninguno, quedaría así, se leería así de esta forma. Es decir, para todo X no se cumple P. ¿Vale? Sí está clara esa primera parte, ¿verdad? Sí. Perfecto. Señor. Entonces, vamos con las proposiciones categóricas. En las proposiciones categóricas, pues vamos a mirar, ¿cierto? Precisamente categorizar a esas afirmaciones. Son afirmaciones acerca de categorías o clases.
En este caso, la proposición categórica va a ser un enunciado, ¿cierto?, acerca de los miembros de dos clases y la relación entre ellas. Me explico. Entonces, hablamos de universal afirmativa. Entonces, todas son, ¿cierto? Entonces, vamos a ir reconociendo algunas palabras clave. Negativa, ninguna es. Particular afirmativa o existencial afirmativa. Recuerden que es lo mismo particular que existencial. No hay problema por ello. Algunas son particular negativa, algunas no son. ¿Vale? Eso es lo que vamos a mirar, la relación, cómo se da esa relación, y a partir de allí se van a generar una representación. Hay una tablita que en el ejercicio 2 les aparece. Listo, vamos con el ejemplo 2. Universal afirmativa. Mira, aquí ya me está relacionando dos acciones. O bueno, dos complementos. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. ¿Feo o no feo? Mejor al revés. Son responsables y aplicados. Universal negativa. Ningún estudiante es aplicado y responsable. Particular afirmativa o existencial afirmativa. Algunos son responsables y aplicados. Particular negativa. Algunas estudiantes no son responsables y aplicados. Entonces recuerden que aquí está el concepto. Entonces, toda proposición categórica es un enunciado, ¿cierto? Una proposición acerca de los miembros de dos clases y la relación que hay entre ellos, ¿cierto? ¿Qué me dice, por ejemplo, en esta? Todos los estudiantes son responsables y aplicados. Que todo estudiante, pues, va a tener esas dos clases, esas dos condiciones. Van a ser responsables y van a ser aplicados. En la negativa, me dice, ningún estudiante es aplicado, entonces, irresponsable. Entonces, acá en este caso me las está mencionando a todos, pero que no van a cumplir lo que es verdad, ¿cierto? Porque todo estudiante es responsable. Yo no he visto a ningún estudiante de pensamiento lógico y matemático que no haya entregado la tarea 1, 2 y hasta el momento los avances 3. Todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático han entregado la tarea, ¿cierto? Ya después empezamos a analizar las particular afirmativa y la negativa. Cuando ya tengamos claro eso, entonces aquí es donde vamos a usar, ¿cierto?, la relación entre sujeto y predicado. Entonces, hay 4 clases de proposiciones categóricas. Entonces, al sujeto y al predicado. Entonces, nuevamente volvemos a jugar con las palabras de los cuantificadores. Entonces, el cuantificador me puede mirar la relación entre el sujeto y el predicado. ¿Cierto? Sí tenemos claro esto, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, señor. ¿Entiende un orden en las oraciones? Sí, ¿verdad? Sí, va a intervenir. Sí, porque por lo menos usted no va a decir, ejemplo, Vicky toda está leyendo. El orden sí va a importar. Entonces, los cuantificadores siempre se van a poner delante del sujeto. Por ejemplo, acá todos es, ningún es, se mantiene. Exacto. Algún es y algún no es. Así Sería. es. Ok. Y siempre el negativo me va a negar, valga la redundancia, al verbo. Me va a contraponer es al verbo.
Entonces, la intención de esto es relacionar el sujeto predicado, ¿vale? Y también, pues, en este caso, el cuantificador. Entonces, vayamos con un ejemplo para que quede bien claro esa parte de las categorías, de las clases de proposiciones categóricas. Listo. Mire este ejemplo. Algunas frutas son ácidas, ¿cierto? El cuantificador va a ser algunas. ¿Y cuál es la cualidad? Cero estar. Entonces, ¿qué me dice? Aquí hablamos de una particularidad. ¿Por qué una particularidad? Mira, por este cuantificador. Este cuantificador me particulariza la condición entre sujeto y predicado. Nosotros sabemos de que no todas las frutas son ácidas, ¿cierto? E incluso, pues, si vamos a hablar de la maduración, pues ya ahí sí es otra cosa. Pero de por sí, por esencia, sabemos de que algunas frutas son ácidas. Entonces, y si construimos una para cada clase, ¿cómo quedaría? Entonces, todo S es P. Entonces, ya sabemos, toda fruta es ácida. O, si la vamos a pluralizar, todas las frutas son ácidas. ¿Cómo quedaría negándola? Ninguna fruta es ácida, ¿cierto? Pero también podemos negar afirmando. Recuerden cuando nosotros vimos el modos ponendo ponens o modo tolendo ponens, negando afirmo o afirmando niego. Entonces, en este caso, mire, primero afirmo, todas las frutas no son ácidas. Entonces, todas las frutas, sí, pero resulta que aquí me está diciendo no son ácidas, ya me niega por completo al universo. Recibe también lo importante de saber qué cuantificador va y cuándo es negación. Por ejemplo, queda feo decir ninguna fruta no es ácida, aunque ahí en cierta medida me la está ¿qué? Me lo puede estar afirmando. Ninguna fruta no es ácida. Ahí me cambia el sentido y pues ya no estaría en esa categoría. Ya no sería universal, negativa. En la particular, algunas frutas no son ácidas. ¿Y cuál es la afirmativa? La que tenemos acá, miren. Esa es la particular afirmativa. Alguna S es P. Listo, ustedes me van a hacer este ejercicio. Ustedes me van a decir, vamos con el argumento. Mire el argumento, me dice, todos los niños son obedientes. Listo, ¿cuáles son? El identificador y cualidad. ¿Cuál es el cuantificador y cualidad? Los escucho. Universal afirmativa. No, recuerde que es cuantificador. El cuantificador y la cualidad. Mira, en el anterior dijimos que el cuantificador en el ejemplo, en el argumento es algunas. Y la cualidad es el verbo. Entonces ahí, ¿cuál vendría siendo? Todos. Cuantificador sería todos. Todos son. Todos, perfecto. Y la otra, Son. exacto. Son. Todos son. Son. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a mirar la relación. Entonces, clasificación de la proposición categórica. ¿Cuál vendría siendo? Ahí sí sería Ah, exacto, así es, perfecto. Universal, porque dice todos. afirmativa. Sí. ¿Están de acuerdo? Afirma, sí. Afirmativa. Universal afirmativa. Perfecto, Sí. es universal afirmativa. Ahora, ustedes me van a construir, ¿cierto? O me van a decir, con la misma frase, con el mismo argumento, todos los niños son abundantes, pero me lo van a hacer universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿Cómo quedaría la universal negativa? Todos los niños no son obedientes. De forma simbólica. No, ya de manera esto del lenguaje natural. Bueno, ya por ahí dijeron una. Vamos a ver. Ninguno de los niños son obedientes. No.
No, es Particular ningún- afirmativa es algunos niños son obedientes. Particular Creo que negativa. Listo. Universal. Recuerden que en la universal negativa se puede generar de dos formas. Era la que dijo el compañero, no recuerdo quién dijo, creo que fue Carlos, no fue Carlos. Y yo, profe, Daniel. Que Daniel decía, por ejemplo, todos los niños no son obedientes. Esa es verdadera. Y también la que dijo la compañera, ningún niño es obediente. También hablamos de un universo negativo. Con la manita sí. ¿Cómo quedaría la particular? Bueno, aquí Jason puso, no todos los niños son obedientes. No, Algunos niños no son recuerden, obedientes. recuerden que se niega, muchachos, recuerden que se va a negar. Profe, hay un micrófono. Apaguen pero los no micrófonos. Sí, espera. Listo. Recuerden que los cuantificadores no se niegan. No podemos decir no algunas, ¿cierto? No ninguna o no todas, porque para eso se va a negar es quién, al verbo. Bueno, por aquí a Leiter, miremos a ver a Leiter. Todos los niños no son obedientes, esa es la universal, paso a creer, la universal negativa. Algunos niños son obedientes, esa es la particular afirmativa. Y algunos niños no son obedientes. Vamos a mirar. Perfecto. También como lo había comentado la vez al inicio de la actividad de este ejercicio, una compañera de ustedes, que también es verdadero. Ustedes recuerden que acá esta puede ser todos los niños, ¿cierto? No son obedientes. También se puede así, tutor. Sí, señor. Sí, así es. Aquí queda de la misma forma. En el caso de algunos sí es un poco complejo. Aquí ya no se puede, digámoslo así, generar en el caso de la universal negativa. ¿Vale? Porque le daña todo el sentido de la frase. Porque mire, si por ejemplo ponemos aquí no, me lo vuelve negativo. Algunos niños no son. Entonces acá en este caso se niega es al verbo. Se niega, o bueno, no al verbo, se niega la acción, ¿cierto? Que se representa mediante un verbo. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer en cierta medida para el ejercicio 2. Entonces, permítanme, les comparto aquí pantalla de los ejercicios. O bueno, de la guía, Sí. Listo. Perfecto. Entonces, mira, cuantificadores, ya sabemos. Poner cuál es el cuantificador que permite comprender toda la frase. Escribir el argumento en lenguaje simbólico. Identificar el tipo de argumento. Mira, aquí me está dando la información. Si es universal afirmativo, cuantificador universal negativo, existencial afirmativo o negativo. En la segunda, ¿qué es lo que me están pidiendo? Bueno, acá en este caso, así como yo se los estaba presentando, lo que van a hacer es dividir. Hemos dicho, vayamos a la diapositiva que aquí está. Aquí está en la diapositiva para explicársela mejor, esa tablita, ese segundo punto. Y vamos acá, ahorita sí. Esta parte para terminar el punto número 2. En el punto número 2 vamos a tener dos proposiciones.
¿cierto? Y vamos a tener esta tablita, proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula, término predicado. Hagan de cuenta que lo que vamos a hacer es, estamos aprendiendo a leer, ¿cierto? Entonces, para poder nosotros decir papá, primero nos dicen la P con la A, pa, la P con la A, pa, ¿cierto? Únanla, pa, pa. Lo mismo vamos a hacer de esta forma, ¿cierto? La proposición P y Q. ¿Cuál es el cuantificador? Todas, ¿cierto? En este caso, sujeto, si ustedes quieren poner las aves, lo pueden poner. Si quieren poner aves, lo pueden poner, ¿vale? La intención es que tampoco se pierda, en cierta medida, pues la identificación de la misma. Cúpula o cualidad, el verbo ser o estar. Bueno, el verbo, en este caso, la acción. Son. Y el término, todo lo demás, todo lo que aparezca después de este va a ser el término predicado. ¿Vale? Aquí estamos mirando es proposición categórica. Recuerden que aquí con esta cuantificador, con estas tablitas, podemos mirar la relación de esos dos modelos. ¿Cierto? Entonces aquí me está dando una proposición P, una proposición Q. Entonces, se hace para las dos proposiciones de manera independiente. Después, ¿qué me dice? Determine el tipo de proposición para cada categoría. Entonces, en la guía, ¿cierto? En los ejercicios, aparecen los tipos de categoría. Me dice tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. ¿Qué me quiere decir? Vayámonos con esta parte de una vez. Compartir, ahí compartamos de una vez toda la pantalla. Entonces, mire. Por acá. Listo. Tenemos a este ejemplo. Otra parte, listo. Ahorita sí. Tenemos este ejemplo. Todas las aves son animales. Esa es la primera proposición. La segunda proposición. Algunas aves no son animales. Entonces, ¿qué me quiere decir? Primero tenemos que mirar al cuantificador de manera individual. Recuerde que es de manera individual. Y luego a la cúpula, la cualidad. Mira, me está diciendo que debo de tener en cuenta al cuantificador y a la cualidad. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? La primera, la P, ¿cómo quedaría? La P, ¿cuál vendría siendo? Tipo A. Universal, afirmativa. Perfecto. Entonces, como ya tenemos el tipo A, pues vamos a poner, entonces aquí, tipo A. Y la segunda, ¿cuál vendría siendo? El cuantificador es ¿qué? Particular. Particular, perfecto. ¿Y la cualidad? ¿Afirmativa o negativa? Negativo. Negativa, entonces, ¿cuál vendría siendo? ¿Tipo I o tipo O? O. Perfecto. Listo, entonces ya dijimos que tipo A y este es tipo O. Ahorita, ¿qué hacemos? Me dice que de acuerdo con esa categorización que acabamos de hacer, con esas dos proposiciones, vamos a mirar la relación que tienen ellas. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos aquí que me dio la primera A y la segunda me dio O. Entonces, ¿qué vendría siendo? Una contradictoria. Contradictoria. Perfecto. Entonces, la categoría para esas dos proposiciones es contradictoria. E incluso creo que les piden aquí realizar las conclusiones. Ah, no, es en el otro ejercicio. Establecer la estructura. No, es en el siguiente. En el siguiente le piden las premisas, que es para el ejercicio 4. Perdón, el ejercicio 3.
Entonces, ¿sí está claro cómo desarrollar esta tabla, esta parte del ejercicio 2? Sí, señor. Sin embargo, pues hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio rapidito. Determinar el tipo de proposición pues esa fue la que hicimos de la anterior. Entonces, todos son políticos. Ah, no, mira, aquí tenemos. Aquí tenemos el ejercicio. Entonces, todos los políticos son honestos. Bueno, ya aquí se las revelé. Miremos a ver dónde estaría Q. ¿En I, en E o en O? Todos los políticos no son honestos. ¿En dónde estaría? En E, no. Sí, en E, porque todos es universal, ¿cierto? Todos los políticos no son honestos. La siguiente, algunos políticos son honestos. Y Y, En la I, perfecto. Y. Y la otra va a ser en la O. Recuerden que en la O, particular negativo. algunos no son honestos. Exacto. Algunos no son. Particular afirmativo. Algunos son. ¿Sí ve que estamos hablando de lo mismo que les mencioné al inicio de la charla? Sí. Entonces vamos con el ejercicio 3, que es sencillito. Me dice, ningún político es honesto. La primera proposición. La segunda proposición, algunos políticos son honestos. Bueno, ¿cómo sería la estructura? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál vendría siendo P? ¿Cómo quedaría la tablita? En el cuantificador, ¿cuál vendría siendo? Venga, lo ponemos acá. Ya sabemos que esta es la proposición. Esta vendría siendo ¿qué? El ningún y el algunos. ¿Estos dos qué vendrían siendo? Cuantificador. Perfecto, cuantificador. Estos que vemos acá. Ese es crédito, ¿no? ¿Qué? Sujeto. Perfecto, Sujeto. sujeto. Esto, Verbo. verbo o cualidad. Recuerde que aquí ya vamos a hablar de cualidad. Y lo Cualidad. demás, predicado. el Predicado. predicado o el complemento. Perfecto. Entonces, ningún político es honesto. Algunos políticos son honestos. Tipo de proposición categórica. ¿Cómo quedaría P entonces? Universal afirmativa, universal negativa, El negativo. particular, exacto, Particular universal, negativo. universal negativa y la P Universal y la Q. particular positivo. Afirmativa. Exacto. ¿Listo? Afirmativo. Uy, están duchos ya en proposiciones categóricas. ¿Cómo quedaría el esquema? Mira, ¿cómo quedaría entonces? ¿Cómo sería la relación entre esas dos proposiciones? Sabiendo de que es E y sabiendo de que es I. Contradictorias. Contradictorio. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar. Van a separar la proposición, la van a partir, ¿cierto? Para cada casillita. Y después van a determinar el tipo de proposición categórica para cada una. Y luego con esa tablita miramos la relación entre ellas. Si son contrarias, si son subalternas o si son contradictorias. ¿Vale? Ok. Y listo, muchachos. Eso es lo que Listo, tienen tutor. que hacer específicamente. Punto 3. Falta el 4 nada más.
Exacto, ahí se los voy a explicar. Entonces, en el punto 4, yo les voy a compartir en este momento un enlace. Ese enlace, guárdenlo si desean. Sin embargo, pues también se les está compartiendo información de los eventos por los grupos de Teams, por los grupos de foros, ¿cierto? Entonces, sin embargo, pues, ¿qué vamos a hacer acá? La intención, y se los voy a leer acá, es asistencia evento de escuela, ¿cierto? Entonces, cada estudiante deberá participar de forma presencial, sincrónica o asincrónica. Es decir, recuerden que nosotros podemos participar como deseamos. En una conferencia, una charla, un taller, un congreso, un workshop, en relación a matemáticas aplicadas a la ingeniería u otras disciplinas, ¿cierto? No solamente en matemáticas. Pueden ser hasta incluso en química, en biología, en ingenierías, ¿cierto? Pero que sea propio de la escuela, no hay problema por ello, ¿vale? Para dejarlo en claro. ¿Qué van a hacer? Van a poner el nombre del evento. Listo, a mi grupo yo les compartí esta que vemos por acá. Permítanme, les pongo por aquí. Esta, CyberTech Women UNAT 2024. Mire, 8 de mayo de 8:30 y viernes 10 a las 6 de la tarde. Mire, y todo es por medio de YouTube. Entonces, pone el nombre del evento, el nombre del expositor, si es un evento con varios expositores, el nombre del expositor que más le llamó la atención. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del evento? ¿Qué aprendizaje obtuvo las actividades realizadas en el evento? Entonces aquí nos piden un resumen mínimo de 200 palabras, esos son poquitos, entre 200 y 300 palabras. Y van a adicionar 3 pantallazos, ¿vale? En el caso de que sea presencial, pues toman una fotografía del evento y lo anexan al documento. Entonces, ¿qué van a hacer? A ustedes les va a aparecer esta plataforma, esta página, ¿cierto? Y le aparece una chorrera, mira ahí alrededor, mira, aquí son 10 ventanitas y hasta más, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a filtrar. ¿Cómo lo filtramos? Donde dice selecciona una categoría y buscan la escuela SBTI, ¿vale? Y ¿Y buscan, señor, qué parte se busca ese tipo de evento, tutor? ¿Qué pena? listo, ahí les acabo de compartir el enlace en el chat. Ok, gracias. En el chat, permítanme que me dicen que no están viendo. Listo, eso es lo que ustedes deben de estar viendo. Dice eventosunat.edu.co. Entonces aquí en el buscador van a ir a la última opción que dice selecciona una categoría. Y allí van a la opción de SBTI. Y buscan. ¿Cierto? Dejan que carguen. Y tenemos todos estos eventos. ¿Cuál es la intención, muchachos? Que acá en este caso, recuerden que esta tarea cierra el 15 de mayo. Es decir, que la actividad a la cual ustedes vayan a participar, pues debe de ser antes del 15 de mayo. ¿Vale? Yo no voy a escoger esta que es del jueves, porque ese día ya me venció la tarea. Mira, hay una del 2 de mayo. Mira, pero este es del SEAT Palmira. Miremos a ver qué aparece aquí. Ir al evento. No, sí es entrada libre, esa es presencial. Mira, para aquellos que están en Palmira, pues pueden dirigirse directamente pues al sitio de encuentro. Entonces ustedes son los que van a revisar. Entonces, el más que en cierta medida pues les puede servir a todos es esta, la de CyberTech Women. Todavía está la opción del registro. Ay, son 3 días, mire. Día 1, día 2, día 3. Mire, aquí hasta incluso le dan todo. Mire, proporcionar un espacio académico. Mire, le dan todo. Mire, cuáles son las temáticas. Mira, el área STEAM.
Entonces, pues ahí ustedes tienen para elegir lo que deseen. Mire, los que viven en Bogotá. Señor. Consulta acá, sacando del tema este un poquito, al primer punto del ejercicio tenemos que hacer la expresión simbólica también, ¿verdad? Sí, señor. Sí, tienes que hacer la de la expresión simbólica. Ustedes tienen que Ok. poner ese símbolo de la A patas arriba o la E mirando hacia el otro lado. Y Y este también sería el Profe. cómo se lee. Y también cómo se lee esa expresión simbólica, ¿vale? Como yo les mencioné por acá. Listo. Y este Por sería el acá. punto 4 del evento. Sí, el evento es el punto 4. Muchachos, esa vale si no estoy mal, creo que es 20 puntos. Miremos a ver acá, guía. Mira, razonamiento, muchachos, también tengan en cuenta las puntuaciones. Mire, en la guía de actividades, en la última parte está la rúbrica de evaluación. Ahí le estamos poniendo cuáles son, digámoslo así, los criterios de evaluación. Entonces, ese es el primer punto que vale 15 puntos. Ese es el segundo criterio, que es del ejercicio 2, valen 15 puntos. El tercer criterio, que es el de ejercicio número 3, 15 puntos. Razonamiento cuantitativo, que es el cuarto punto, vale 20. Mire el evento. Participación en el evento vale 20 puntos. Entonces, pues para que tengamos en cuenta ello. También estamos evaluando la participación en el foro y la entrega de la actividad final, es decir, la que ustedes van y adjuntan en el entorno de evaluación. Tengan en cuenta que hay un formato. Creo que aquí la directora no se gasta tiempo de crear estos formatos, porque sí, mire, aquí en este formato. Entonces, aquí, ¿qué van a poner? Hay muchos que están dejando esto todavía y sin el nombre. Si yo me llamo Carlos, pues yo no voy a poner Pepita Pérez, ¿cierto? Entonces pongo aquí mi nombre y pongo aquí mi número de cédula. Y así sucesivamente. Objetivos, ¿cierto? Mira, aquí me dan los espacios para poder agregar toda la información y listo, pare de contar. Profe, ¿y para el evento cuántos capturas uno tiene que tomar? Por acá nos dice. Nos dicen adicionar 3 pantallazos. Profe, y las fechas que están ahí en el foro que colocaron, que abril 22, abril 29 para realizar las actividades. Por lo menos en mi caso, y vamos a ver. Profe, ¿3 pantallazos del mismo evento o tiene que ser de otro también? No, del mismo evento. Porque, por ejemplo, los ejercicios que está explicando hoy, profesor, según en el foro, había plazo 29 de abril para realizar ejercicio 1 y 2. El ejercicio 3 y 4 está para el mayo 6. El Listo, complementario para mayo 9. Bueno, Carlos, aquí en este caso, por lo menos en mi caso, es este. En mi caso, yo di simplemente una idea, o digámoslo así, como unas fechas para poder organizarnos. O como para subir en el foro, ¿no? Para que Sí, para que ustedes participen, tengan 4, digámoslo así, como tengan 4 participaciones en el foro y ustedes me den tiempo para calificar. Mire, les voy a ser sincero. No vayan a ver, no vayan a ver. Listo. Esta es mi mapita para los que están asignados conmigo. Los que van entregando, de una vez voy calificando. Con eso de una vez me ahorro tiempo que cuando ustedes entreguen, yo le digo, bueno, por ejemplo, Angie Gantiva, tiene todo correcto, suba al entorno de evaluación. Entonces, ¿yo qué hago? Como falta la última parte, si el día de la fecha no la presenta, pues ya no va a poner 5 acá, sino que se va a poner ¿cuánto? Un 2, un 3, un 4, dependiendo de la categoría que aparezca allí. Entonces, la intención es que ustedes participen para que el docente pues vaya agilizando el proceso de calificación. Es que son muchos estudiantes, son 150 en mi caso.
Hay otros docentes que tienen más de 200. Entonces, pues eso me ayuda, en mi caso, a generar ese proceso mucho más ligero. Por aquí alguien está levantando la mano. Carlos. Doctor, una consulta. En el evento debemos de participar, ¿verdad? Sí, claro, sí, señor. Pero en el sentido de que los ejercicios como lo que hagan dentro del evento. Sí, señor, sí. Recuerda que aquí hay una información que deben de cumplir. Te exponen el nombre del ejemplo, el nombre del evento, perdón. Nombre del expositor, resulta que en esa, por ejemplo, acá, en esta del Cibertech, si se dan cuenta, hay muchas temáticas. Mira, área de ciberseguridad, área STEAM, ¿cierto? Hay 2 áreas y pues van a haber muchísimos expositores. Listo, resulta que a mí me gusta muchísimo esto. Ciencia de datos, minería de datos, blockchain y Big Data. Big Data. Entonces acá en este caso yo me centro en ella. Bueno, de todos los participantes, perdón, de todos los expositores, me encantó el que hizo, no sé, Daniel, ¿cierto? Daniel Vargas. Daniel Vargas expuso sobre un software que ayuda a agilizar un proceso. Bueno, ponen allí solamente el nombre del expositor. ¿Cuál es el objetivo del evento? ¿Dónde lo encuentro? Mira, aquí mismo me lo dan. Mira, aquí me da simplemente es copiar y pegar, ¿cierto? ¿Qué aprendizaje obtuve? Entonces, pues de acuerdo con el expositor, pues también voy a hablar de él. Debe de dar un resumen de entre 200 a 300 palabras. ¿Cómo se mira? Listo, resulta que yo aquí estoy escribiendo. Estoy redactando bien chévere acá. Vengo aquí. Obviamente, pues también en el formato ustedes no me van a poner o no van a poner. En el mismo formato de la plantilla, ¿no? Sí, en el mismo formato de la plantilla. No hay problema. Entonces acá, listo, resulta que yo me sigo inspirando y sigo escribiendo. Perfecto. Listo, me encantó todo. Lo único es que era virtual. Yo quería presencial para poder tener mejor la experiencia. Listo, escribí todo esto. Entonces yo donde reviso, pues seleccionan acá, ¿cierto? Y aquí donde dice palabras, van a poner ahí. Entonces en este caso, van a mirar donde dice palabras. Si se dan cuenta, escribí solo 14 palabras. ¿Y cuántas deben de ser? Mínimo 200, máximo 300. ¿Por qué me tomó 14? Por los espacios que se generan. Entonces, mire, por ejemplo, acá vemos esta palabra que no se separó. Entonces sería una. Esta vendría siendo otra, iban 2. Mira, aquí sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces ustedes se van a inspirar, ¿cierto? O van a expresar todo lo que sintieron o las actividades de aprendizaje que tuvieron con ese congreso. Y anexan 3 pantallazos o 3 fotografías. ¿Vale? Tutor, una pregunta. Dime, Juliet. Permítame, hagamos una cosa, Juliet. Permítame para que no quede tan extensa. Cortemos acá la grabación para entonces dar la ronda de dudas. Aquí. Listo.